El año pasado, mi hermana, mis sobrinas y yo viajamos al norte de México para pedir asilo en Estados Unidos. El autobús retumbaba por la autopista mientras nos acercábamos por fin a Tijuana, y nos había llevado meses llegar allí desde Honduras. Todo lo que queríamos era seguridad, una oportunidad de vivir sin miedo. Eran poco más de las 7:30 cuando sucedió. De repente, oí los disparos y al principio no entendí realmente. Pensé que el ruido eran petardos o algo por el estilo, y luego los vi. Había camiones alrededor de nosotros que nos cortaban el paso desde todas las direcciones. A medida que nos acercábamos, el sonido de sus disparos era ensordecedor y el pánico se extendió como un reguero de pólvora por el autobús. Contuve la respiración cuando hombres armados y enmascarados con uniformes militares entraron a la fuerza y uno de ellos gritó, «Identificación», y todos los que estaban en el autobús empezaron a buscar sus documentos. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba a tientas mis papeles rezando para que no hicieran daño a nadie, pero no estaban allí para comprobar los documentos de identidad. Nos estaban buscando a los inmigrantes. Me sacaron a rastras del autobús junto con muchos otros, incluida mi sobrina, que lloraba mientras la dejaban fuera. Los cárteles mexicanos van tras los inmigrantes, porque son blancos fáciles objetivos, ya que los migrantes a menudo se desplazan sin mucha protección. Los cárteles se aprovechan extorsionándolos. Lo que estaba sucediendo. Todo en lo que podía pensar era en seguir con vida durante 4 días. Estuvimos cautivos. Los secuestradores se llevaron mi teléfono, mi dinero e incluso mis zapatos. Nos metieron en una casa de campo tan llena de otros migrantes que a veces ni siquiera había espacio para sentarse. No teníamos ni comida ni agua, y las ratas y las cucarachas se arrastraban a nuestro alrededor. Cada momento se alargaba sin fin para mi hermana. Su situación era aún peor. Su hija menor había sido separada de ella, y los secuestradores amenazaron con matarla para intimidarla. Llamaron a su familia en Honduras, exigiendo miles de dólares de rescate, o nunca la volverían a ver. Recuerdo que dijeron, mi hermana me contó más tarde, lo impotente que se sentía. No podía dejar de imaginar lo peor, su pequeña aterrorizada sola. O peor aún, en Honduras, nuestros parientes se apresuraron a reunir dinero. Mi cuñado organizó la venta rápida de su casa y la de mi hermana, pero también tuvieron que pedir prestado a la gente para recaudar la cantidad total del rescate que pedían los secuestradores. El dinero debía enviarse a cuentas bancarias que luego descubrimos que estaban en Perú, y al final les pagamos unos $77,000 USD el 5.º día. Nuestros secuestradores nos subieron a todos a un autobús, y no sabía lo que estaba pasando, y estaba convencido de que iban a matarnos y a tirarnos en algún lugar. En lugar de eso nos llevaron a un aparcamiento cerca de la frontera, y nos dejaron allí, y recuerdo que uno de ellos dijo, «Esperad aquí, vendrán a por vosotros». Y después se marcharon, y desaparecieron. Unos 10 minutos después, llegaron las autoridades, y nos dijeron más tarde que nos habían encontrado tras una llamada anónima, y también dijeron que la masiva persecución que se inició tras nuestro secuestro obligó a los captores a liberarnos. Incluso cuando fuimos liberados, no podía dejar de pensar en los demás. La sucursal donde me retuvieron todavía tenía a decenas de migrantes hacinados en el interior. En mis pesadillas todavía puedo oír sus voces y sus gritos. Y ahora mi hermana y mis sobrinas estamos a salvo en Estados Unidos. Pero ese miedo aún persiste. Huimos de Honduras para escapar del peligro, pero encontramos algo igual de terrible en el viaje. Todo lo que queríamos era una oportunidad de vivir sin miedo, pero para muchos como nosotros, ese sueño sigue estando fuera de nuestro alcance. Música. Acabo de regresar de unas vacaciones familiares en Los Cabos, México. Nos alojamos en un hermoso complejo turístico occidental con vistas al océano, el tipo de lugar donde las puestas de sol parecen sacadas de una postal,
y mi familia tenía una rutina. Alrededor de las 9:30, todos volvían a sus habitaciones para relajarse por la noche. Las vacaciones de mis padres siempre han girado en torno a la relajación, y mi hermano mayor, que trabajaba a distancia durante el viaje, solo quería relajarse y cenar al final de su jornada laboral. Pero al ser un chico soltero de 20 y tantos años, el atractivo de tener la hora de dormir de una residencia de ancianos estaba y está completamente perdido para mí. Quería explorar la vida nocturna, tomar unas copas y conocer gente nueva, y como tenía que trabajar, mi hermano, que normalmente era mi compinche en viajes como ese, se comportaba lo mejor posible, así que decidí aventurarme por mi cuenta. Había un bar a la vuelta de la esquina de nuestro hotel que parecía bastante chulo, así que la segunda noche terminé yendo. Allí, una vez que mi familia se había retirado a sus habitaciones, y allí es donde me hice amigo de algunos de los lugareños, y conocí a Lance, un tipo de San Diego unos años mayor que yo que estaba en la ciudad para la boda. Lance parecía un tipo bastante guay, y a los dos nos gustaba el fútbol americano universitario, así que teníamos mucho de qué hablar. Nada más pasar la primera noche juntos, lo convertimos en una costumbre nocturna. Esperaba a que mi familia se fuera a la cama, y luego quedaba con Lance y con quien quiera que estuviera para tomar unas cervezas y otras cosas. La tercera noche del viaje, Lance me invitó a ir con él y sus amigos al centro de Los Cabos para una gran fiesta a la que habían sido invitados. Mis padres nos llevamos bien, así que fue divertido, pero todavía tenía la idea en el fondo de mi mente, algo así como maldita sea, esa fiesta debió ser algo. Pero luego esa noche Lance me invitó a una mansión enorme que su grupo había alquilado en Airbnb. Parecía sacada de una película de Pablo Escobar, con piscinas infinitas y una elegante decoración blanca. Pero cuando llegué me dijo algo que me dio un escalofrío. «Tío, probablemente sea bien que no vinieras a la fiesta anoche». Dijo que, se puso bastante de miedo. Luego procedió a explicar lo que había sucedido la noche anterior. Uno de sus amigos estaba actuando borracho y descuidado, y fue a mear fuera de un club en el que estaban porque había que esperar para los baños. Luego estaba de camino de vuelta al interior, cuando un hombre se le acercó y le ofreció un poco de bio en una llave, y sin pensárselo, su amigo se la esnifó. Pero ahí fue cuando la situación dio un giro muy oscuro. El hombre, que al principio parecía amistoso, de repente exigió que comprara toda la bolsa por unos $100, y el amigo de Lance se negó. Se puso agresivo y beligerante, y las cosas se intensificaron rápidamente. El hombre empezó a decir que trabajaba con el cártel, y luego empezó a seguir al grupo de Lance de bar en bar. Lance dijo que al principio no le dieron mucha importancia, pero luego el tipo empezó a hacerles fotos y a hacer algunas llamadas telefónicas, y en poco tiempo había varios otros hombres siguiéndolos, y sus amenazas se volvieron cada vez más directas, y en un momento dado, el tipo les dijo en inglés que si no pagaba lo secuestrarían y lo colgarían de un puente, y luego, mientras caminaban a otro bar, uno de los hombres que los seguía se levantó la camisa para mostrar una pistola de 9 milímetros escondida en la cintura. Lance me dijo que no tuvo más remedio que intervenir. Se acercó a los hombres e intentó calmar la situación manteniendo la calma, incluso cuando insistían en que su amigo les había robado y que lo pagaría con su vida. Al final, Lance se ofreció a un cajero automático y pagar $160 de su propio bolsillo, solo para poner fin a toda esta odisea, y el hombre le entregó una bolsa vacía como si fuera una especie de recibo, y luego desapareció en la noche, pero no terminó allí más tarde. Esa misma noche, Lance estaba caminando de regreso cuando una mujer se le acercó, coqueteó brevemente, y luego le arrancó la cadena de $200 de su cuello, después de apuntarle directamente a la cara con una pistola, y él se quedó atónito, y dijo que se quedó allí parado mientras la chica desaparecía entre la multitud, y lo peor de todo es que su amigo y el mismo tipo que empezó todo el lío se negaron a asumir ninguna responsabilidad, no se disculparon
ni siquiera se ofrecieron a compartir los $160 que Lance había pagado para salvarlo. En cambio, tuvieron el descaro de culpar a Lance por involucrarse. Cuando Lance terminó de contarme la historia, me quedé bastante sin palabras, y me costó creer por lo que había pasado en una noche. Todo porque estaba tratando de hacer lo correcto, y le dije sin rodeos que me sentía aliviada de no haber salido esa noche. Quién sabe cuánto peor podrían haber sido las cosas, y toda la experiencia fue una verdadera llamada de atención para mí. Si hay algo que he aprendido, es que nunca debes aceptar drogas gratis de extraños, ya que nunca es gratis, siempre tiene un precio, y a veces, ese precio es tu seguridad o incluso tu música vida. A finales de la primavera de 2017, mi familia y yo nos fuimos de vacaciones a Cancún para cumplir un viejo sueño de visitar México. Estábamos ansiosos por experimentar los impresionantes paisajes del país y su rica historia, su vibrante cultura y, por supuesto, su increíble comida. Aunque gran parte de nuestro viaje fue tan mágico como esperábamos, un incidente en nuestro primer día dejó una profunda y duradera marca en nuestros recuerdos del lugar. Planeamos una visita a las icónicas pirámides de Chichén, un lugar emblemático que está un poco alejado en coche de la bulliciosa zona hotelera de Cancún, y para facilitar el viaje, alquilamos un coche confiando en Google Maps para guiarnos. El viaje comenzó temprano por la mañana, y la ruta nos llevó por una carretera larga y muy aislada al principio. Nada parecía inusual. Era tranquilo y sereno, con el amanecer proyectando un resplandor dorado sobre el paisaje. Pero a medida que avanzábamos, nuestro día dio un oscuro giro. De la nada, un grupo de hombres uniformados nos hizo señas. Eran agentes de la Policía Federal, claramente identificables por sus uniformes con insignias de Yucatán. Ya que Chichén está en el estado vecino de Yucatán, suponemos que podría tratarse de un control de carretera cerca de la frontera estatal. Sin embargo, la situación se volvió rápidamente inquietante. Los agentes nos informaron de que todos los ocupantes del coche deberían llevar puesto el cinturón de seguridad. En Colombia, de donde somos, normalmente solo es obligatorio para el conductor y el pasajero delantero, así que no nos habíamos dado cuenta de que realmente estábamos infringiendo alguna norma. Nos dijeron que infracción acarrearía una multa, pero la conversación pronto tomó un rumbo muy perturbador. Nos preguntaron de dónde éramos, y cuando respondimos que de Colombia, su actitud se volvió hostil. Ordenaron a mi padre que saliera del coche y lo llevaron a un lugar fuera de nuestra vista, al mismo tiempo que hacían comentarios despectivos sobre los colombianos, llamándonos criminales y afirmando que éramos responsables de muchos de los delitos en Yucatán. La hostilidad en su tono y el hecho de que iban fuertemente armados nos provocó una oleada de pánico. No ayudó que la carretera estuviera completamente desierta, excepto por unos pocos coches que pasaban, y que los oficiales ignoraron con frialdad, lo que hizo que nuestros temores fueran mucho peores. Pasaron los minutos, aunque parecieron horas, antes de que mi padre regresara. Parecía conmocionado, pero tranquilo, y una vez que volvimos al coche y nos alejamos, explicó lo que había sucedido. Los oficiales le habían interrogado agresivamente preguntándole quién era, cuál era su trabajo y si alguien sabía que estaba en México. Le dejaron ir solo después de que les diera dinero, un soborno para evitar que la situación se agravara. Mientras continuábamos nuestro viaje, un pensamiento abrumador persistía en el coche. Esos hombres podrían habernos hecho daño o algo peor, y nadie lo habría sabido. El encuentro nos pareció mucho más siniestro que un caso rutinario de corrupción policial. Sus amenazas y comportamientos nos dejaron profundamente inquietos e increíblemente agradecidos de que la situación no hubiera empeorado. Afortunadamente, el resto de nuestro viaje por México fue maravilloso. Exploramos sus hermosos paisajes, disfrutamos de su comida y conocimos a mucha gente cálida y acogedora. Sin embargo, esa amarga experiencia del primer día permanece grabada en nuestra memoria,
Un crudo recordatorio de lo rápido que las cosas pueden dar un giro aterrador. Esto sucedió hace un par de veranos durante un viaje por carretera que mi novio y yo hicimos mientras estábamos de vacaciones en México. Conducíamos por un remoto camino real en la península de Yucatán, lejos de las principales autopistas, después de pasar la mañana explorando una zona que conocíamos bastante bien, ya que habíamos visitado la región varias veces antes, y por lo general, las únicas personas que veíamos allí eran lugareños y camionetas pequeñas, o los ocasionales turistas. Ese día hacía un sol precioso y hacía calor, perfecto para un viaje por carretera. Paramos, sentí una vibración muy extraña. El hombre parecía tener entre 40 y 50 años, pero vestía ropa que no se ajustaba al clima. Una camisa de franela polvorienta y pesada sobre pantalones caqui y botas desgastadas. Estaba pálido, bien afeitado, con el cabello despeinado y gafas que magnificaban su intensa mirada. Lo que más me llamó la atención fue lo tranquilo y casi mecánico que sonaba cuando explicó su situación con un acento que sonaba europeo. Empezó a explicar cómo se le había agotado la batería del coche, aparentemente porque había estado escuchando la radio mientras pescaba, y nos preguntó si podíamos darle un empujón queriendo ayudar. Creyendo en el karma de la carretera, aceptamos, pero toda la situación nos pareció muy extraña. Dijo que su coche estaba un poco más adelante, justo al final de una pequeña carretera secundaria, y empezó a caminar, y nosotros lo seguimos lentamente en el coche. Mi novio y yo bromeamos nerviosamente sobre que nos llevara a la selva para robarnos o matarnos, pero bajo el humor estábamos los dos muy incómodos. Después de unos 150 metros más o menos, giramos en un camino de tierra muy estrecho y cubierto de maleza apenas visible. Desde la carretera principal, la selva se alzaba a ambos lados de nosotros, y el camino se abría en un pequeño claro. Donde estaba aparcado su coche, era un sedán beige viejo, completamente inadecuado para las carreteras en mal estado de esta zona. El maletero estaba extrañamente abierto, con una manta encima, y el capó ya estaba abierto. Mi novio salió a coger los cables de arranque, mientras yo me deslizaba al asiento del conductor y mantenía el motor en marcha. El hombre se quedó cerca de mi novio, charlando casualmente sobre cómo su compañero de pesca se había ido antes, pero algo en su tono sonaba muy raro. Su amabilidad parecía forzada, y se quedó flotando torpemente mientras mi novio conectaba los cables. No podía quitarme la inquietud, y busqué discretamente en el coche algo que pudiera usar como arma. Me decía a mí misma que estaba exagerando, pero no estaba dispuesta a bajar la guardia. Cuando el coche por fin arrancó, el hombre se bajó y nos dio las gracias, pero su comportamiento era desconcertantemente intenso. Mi novio desenganchó rápidamente los cables, los arrojó al asiento trasero sin molestarse en guardarlos y se subió al coche en cuanto se cerró la puerta. Di marcha atrás por el camino estrecho. Las ramas rozaban los laterales de nuestro coche mientras maniobraba. El hombre se quedó allí mirándonos todo el tiempo. Una vez que volvimos a la carretera principal, ambos sentimos una ola de alivio. Mi novio admitió que el comportamiento del hombre también lo había incomodado a él, y no pudimos evitar sino cuestionar la situación. ¿Dónde estaba su equipo de pesca? ¿Por qué estaba su coche aparcado en un lugar tan apartado? ¿Y su batería estaba incluso muerta para empezar? Nunca lo supimos con certeza, pero no puedo evitar la sensación de que estar alerta y actuar rápidamente podría habernos salvado de algo mucho peor. El año pasado, mi novio y yo hicimos un viaje a México para celebrar nuestro aniversario. Ahora hablamos bastante español, lo suficiente para desenvolvernos cómodamente, y hasta ahora hemos disfrutado del viaje. Empezamos en Puerto del Carmen, y luego nos mudamos a Cancún con la esperanza de encontrar mejores playas con menos algas. Dependíamos de los taxis para movernos, incluido el viaje de 1 hora desde Puerto del Carmen a Cancún, y todo había ido bien hasta ese momento. En nuestro aniversario, pasamos el día explorando,
tomando el sol y disfrutando del ambiente local antes de regresar a nuestro hotel para refrescarnos para una noche especial, decidimos probar un lugar llamado Torá Rojo, famoso por sus super nachos, y como amante de los nachos, estaba más que emocionada. Según Google Maps, no estaba lejos, así que decidimos caminar. Llenas de expectación, pero después de caminar unos 45 minutos por una autopista de autobuses Link, volví a mirar el teléfono y me di cuenta de que todavía nos quedaba más de una hora a pie. La distancia parecía mucho más larga de lo esperado, y frustradas y hambrientas, decidimos simplemente parar un taxi para ahorrar tiempo, porque esos nachos y esos productos lácteos me llamaban. Un taxi se detuvo y nos subimos y le dijimos al conductor que queríamos ir a Toro Rojo. Él afirmó que no sabía dónde estaba, así que le entregamos mi teléfono con Google Maps abierto. Las indicaciones eran simples: conducir en línea recta, dar la vuelta en U, y el restaurante estaría a la izquierda. Él comenzó a conducir, y yo seguí mirando el mapa por encima de su hombro para asegurarme de que no nos desviáramos, y cuando por fin nos acercamos a ese giro en U, el conductor no redujo la velocidad, sino que lo pasó. Pensé que tal vez no conocía el lugar exacto, y le di el beneficio de la duda, y luego pasó otro giro en U, y otro más, y para entonces las alarmas de mi cabeza se estaban encendiendo. Agarré el teléfono de mi novio y escribí discretamente: «Sigue pasando los giros en U. Dile es por el otro lado». Mi novio le dijo con calma al conductor en español que es por el otro lado, y el conductor lo ignoró y aceleró. Ahora iba a unos 20 metros por encima del límite de velocidad, y mi corazón latía muy rápido, y apenas podía respirar. El conductor murmuró algo como: «Mi inglés no es bueno», lo cual no tenía sentido ya que estábamos hablando en español. Y mi novio lo intentó de nuevo, esta vez más firmemente, diciendo algo como: «Aquí está bien». Y el conductor no se detuvo. Mi novio levantó la voz y empezó a gritar algo en español, y finalmente el conductor redujo la velocidad. Recuerdo que en cuanto el coche se detuvo, salté, y en ese momento estaba temblando de miedo. El conductor exigió $30 estadounidenses, una cantidad absurda para un viaje tan corto, pero mi novio se lo entregó sin dudarlo. Solo quería que la situación terminara. Corrimos en la dirección opuesta con el corazón a 1000 por hora. Y cuando comprobamos Google Maps, nos dimos cuenta de que el conductor nos había llevado 14 kilómetros fuera de Cancún, dejándonos tirados como a 19 kilómetros de nuestro hotel. Y era de noche cerrada, sin nada a nuestro alrededor, más que árboles, y una carretera vacía. Eran las 11 de la noche, y nuestro dinero casi se había acabado, ya que el conductor se había llevado la mayor parte, y desesperada llamé a mis padres, que se quedaron con nosotros por teléfono, mientras caminábamos hacia el hotel más cercano. Estuvimos más de una hora a pie en esa oscuridad aterradora, y cada sonido me hacía saltar. En un momento dado, un Mini Cooper rojo apareció de la nada siguiéndonos lentamente, y bajamos las ventanillas, pero el conductor no dijo nada. Mi novio, que ya estaba al límite, golpeó el lateral del coche y gritó algo de explotación. No estoy muy seguro, y el coche se fue a toda velocidad. Poco después nos encontramos con 2 perros callejeros delante de nosotros, y mi novio susurró: «¿Y si no son amigables?». Y cogió un par de piedras por si acaso, y me rompió el corazón. Siendo veterinaria, adoro a los animales, pero la seguridad es lo primero, obviamente. Y por suerte los perros eran dulces, y solo querían atención, y los acariciamos brevemente antes de volver al coche. Entonces, como si la noche no pudiera empeorar, un camión se detuvo junto a nosotros. El conductor nos preguntó si necesitábamos un taxi, pero era claramente un coche sin distintivos, y simplemente le hicimos señas para que se marchara, pero no se alejó de repente. Esos perros callejeros corrieron hacia el camión ladrando ferozmente. Su comportamiento cambió por completo sin dudarlo. Dimos la vuelta y corrimos en la otra dirección, confiando en los instintos de esos perros.
Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos a un hotel donde conseguimos un taxi. Para volver a nuestro hotel, salimos ilesos, pero la experiencia nos dejó muy conmocionados. No sé si tuvimos suerte o si algo más siniestro estaba en juego, pero me ha dejado muy reacio a visitar esa parte de México de nuevo. Cuando era más joven, cada verano y casi cada año nuevo, mi familia hacía las maletas y salíamos de viaje para visitar a nuestros parientes en México. Era una tradición llena de emociones, aperitivos y largas horas en la carretera. Esos viajes siempre parecían una aventura. Nunca tuvimos ningún problema, al menos hasta un viaje en particular que hicimos cuando yo tenía 8 años. Como de costumbre, salimos de nuestra casa en el norte de Texas alrededor de las 6 de la tarde. El plan era el mismo de siempre: conducir durante la noche y llegar a nuestro destino por la mañana. Alrededor de las 2 de la mañana, cruzamos la frontera hacia México, pero ahí fue cuando las cosas dieron un giro muy extraño. Conducir en el largo tramo vacío de la autopista en medio del desierto no era nada inusual. Afuera estaba completamente oscuro, excepto por las estrellas titilantes en lo alto y la silueta ocasional de un cactus. El camino estaba desolado y había pocos autos y muy espaciados. Yo estaba en ese estado entre dormido y despierto, en el que los niños a menudo se encuentran durante los viajes largos en auto, vagamente consciente de mi entorno mientras entraba y salía de la conciencia, y fue entonces cuando escuché a mi madre hablar, y su voz baja pero tensa: «Miguel, mi padre, el coche que va detrás de nosotros, nos ha estado siguiendo desde que salimos de Laredo». Mi padre miró por el retrovisor y se encogió de hombros antes de decir algo como que muchos coches van a ciegas y que probablemente se dirijan a Reynosa o a otra ciudad. Mi madre no parecía convencida y no dejaba de mirar hacia atrás. Podía sentir su inquietud y eso también me ponía nervioso. Mis hermanos y yo, ahora completamente despiertos, nos obsesionamos con este coche misterioso que se veía a través de los huecos y el equipaje apilado en la parte trasera del coche, tratando de verlo mejor, y era difícil distinguir mucho en la oscuridad, pero esos faros se mantenían obstinadamente detrás de nosotros, kilómetro tras kilómetro. Recuerdo lo nerviosos que nos pusimos todos cuando mi madre dijo que se estaba acercando, y esta vez su voz era aguda de miedo. Volvimos a mirar, y efectivamente, el coche se acercaba poco a poco al nuestro demasiado cerca. Los faros brillaban en nuestro coche como una lámpara de interrogatorio. «Está demasiado cerca», Miguel, dijo mi madre con firmeza. Levantándose ligeramente, mi padre no entró en pánico, pero pude ver cómo apretaba el volante. No redujo la velocidad, no se detuvo y tampoco aceleró. Simplemente siguió conduciendo con firmeza, y el coche que iba detrás de nosotros lo seguía sin inmutarse. La tensión del coche era asfixiante, y durante los siguientes 30 minutos, el coche que iba detrás de nosotros jugó a una especie de juego cruel. Retrocedía lo suficiente para darnos una falsa sensación de alivio, solo para acelerar y volver a poner sus faros cegadores justo contra nuestro coche de nuevo. Parecía intencionado, como si el conductor supiera lo aterrorizados que estábamos y se estuviera divirtiendo, y yo contenía la respiración cada vez que me más cerca. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y más adelante mi madre vio algo. Un coche de policía aparcado en el arcén. «Detén a Miguel justo delante de la policía. Hazlo ahora», ordenó sin dudarlo. Mi padre obedeció. Detuvo nuestro coche justo delante del coche patrulla aparcado. El coche misterioso no se detuvo. Pasó a toda velocidad junto a nosotros y desapareció en la oscuridad. Los policías se acercaron a nuestro coche con una confusión comprensible, y mi madre no perdió tiempo en explicar lo que sucedía con palabras que salían a toda velocidad. Describió cómo el coche nos había estado siguiendo pegado a nosotros y comportándose de forma agresiva, y el oficial la tomó en serio. Explicó que los robos y los secuestros de coches
eran comunes en esas carreteras desiertas. Especialmente en plena noche las bandas y los delincuentes a menudo se dirigían a viajeros desprevenidos, y escuchar esto me puso los pelos de punta. Me apreté más el cinturón de seguridad cuando los temores de mi madre se confirmaron, y para tranquilizarnos, el agente se ofreció a conducir detrás de nosotros durante un rato para asegurarse de que estábamos a salvo. Aceptamos su ayuda con gratitud y sentimos una oleada de alivio cuando el patrullero se puso detrás de nosotros, y 10 minutos después, nuestro alivio se convirtió en pavor allí. Al lado de la carretera, estaba el coche. El mismo coche que nos había estado siguiendo durante kilómetros. Estaba aparcado en la sombra casi como si estuviera esperando. Mi madre se quedó sin aliento, y mi padre se puso tenso. Ninguno de nosotros dijo una palabra, y todos sabíamos que habíamos escapado por poco de algo mucho peor. Esa noche, el coche patrulla se quedó detrás de nosotros durante el siguiente tramo del viaje, y finalmente, la tensión en el coche disminuyó. Pero esa imagen del coche esperando en la oscuridad se ha quedado conmigo desde entonces, y hasta el día de hoy, me pregunto qué habría pasado si mi madre no hubiera visto ese coche de policía en 1997. Un hombre llamado Joaquín Guzmán se hizo con el control del cártel del Golfo de México tras el arresto del líder de la organización. El vacío de poder dejado por la captura de su predecesor provocó una violenta guerra territorial en la que los cárteles rivales se enfrentaron entre sí, mientras el ejército mexicano intentaba en vano mantener la paz, mientras el conflicto se recrudecía. El cártel del Golfo comenzó a sufrir grandes pérdidas tanto de hombres como de material, y durante un tiempo estuvieron peligrosamente cerca de ser abrumados y aniquilados. Pero por suerte, Joel Güen tenía un as en la manga, y ese as era un hombre llamado Arturo Guzmán. Deza nació en una familia pobre de clase trabajadora en la ciudad mexicana de Puebla, el 13 de enero de 1976. Como muchos de sus compañeros, Deza se dio cuenta de que su mejor oportunidad de escapar de las dificultades económicas era alistarse en el ejército. Así que el día que cumplió 16 años, se ofreció como voluntario para unirse al ejército mexicano. Sena demostró ser un soldado con talento, tan talentoso que fue elegido para someterse a la selección de un grupo de élite de Fuerzas Especiales Aerotransportadas, conocido como el Grupo Arov Deas Especiales, o GF para abreviar. Después de unirse a la unidad, Deza recibió entrenamiento tanto en tácticas de contrainsurgencia como en interdicción de narcotraficantes, y entró en acción por primera vez durante en la que más de 30 rebeldes fueron asesinados o capturados por el escuadrón Deza. Su unidad recibió elogios por su decisiva victoria sobre los rebeldes, pero algunos notaron un detalle extremadamente escalofriante sobre el estado de los insurrectos asesinados una vez que fueron muertos, y el tiroteo se calmó. El SAA y sus hombres aparentemente habían recogido los cuerpos de los rebeldes muertos y luego se habían dedicado a diseccionar y mutilar sus cadáveres a sus comandantes. La profanación de los cadáveres de los rebeldes era algo que podían pasar por alto millones de pesos y sobornaban mientras él y sus compañeros vivían de migajas. Entonces, un día, Deza recibió la visita a su casa de dos hombres misteriosamente bien vestidos. Según se informa, le dieron 100,000 pesos junto con un papel con un número de teléfono escrito en él, y luego le dijeron: si estás dispuesto a trabajar, hay mucho más de dónde vino eso. Menos de 24 horas después, Deza estaba organizando una reunión secreta con su potencial nuevo empleador, y cuando se encontraron se dio cuenta de que tenían todo ese dinero para gastar. Buscaban a Deza para dirigir la nueva ala militar del Cártel del Golfo, que los defendería de las incursiones tanto de bandas rivales como de las autoridades mexicanas. Al principio, Deza se acercó solo a sus camaradas más cercanos en el GF y presentó una propuesta muy simple: unirse a su nueva unidad, disfrutar de una generosa compensación
y continuar cazando narcotraficantes. La única pega era que lo harían en nombre del Cartel del Golf, y en ese momento, los antiguos compañeros de Deza estaban tan hastiados que trabajar para el cartel no parecía diferente a trabajar para el gobierno. Ambos estaban moralmente en bancarrota, pero solo uno tenía el dinero para pagarles lo que se merecían. También se cree que, dado que se estaba produciendo un gran cambio político en esta época, muchos soldados de las Fuerzas Especiales Mexicanas creen que serían responsables de los crímenes que cometieron durante el levantamiento de Chiapas, y por lo tanto, en lugar de arriesgarse a que su servicio se viera recompensado con una pena de prisión, abandonaron el barco y se unieron a Arturo Deza en su nueva unidad. En pocos meses, la SAA había reunido a un grupo de 13 asesinos, excepcionalmente bien entrenados y ferozmente despiadados, todos los cuales han servido con él en el GAF. Se organizaron exactamente de la misma manera que su antigua unidad de las Fuerzas Especiales, lo que permitió el despliegue ultrarrápido de equipos pequeños pero muy móviles de personal ligeramente armado, pero muy motivado. El SENA también empleó el mismo estilo de comunicación militar que se empleaba en el GF, y los miembros de la unidad se referían solo por su señal de llamada en México. El código de radio para federales de nivel inferior era porque o Yankee, lo que significa que los oficiales individuales serían referidos como Yankee 1 o Yankee 2, etc. Pero los oficiales de mayor rango, los que están a cargo de toda una ciudad o condado, serían referidos por el código de radio Z o Z, ya que él era el líder de esta nueva unidad paramilitar. El SENA recibió el indicativo Z1, mientras que a su segundo al mando se le denominó Z2. Pronto todos los miembros de la unidad tuvieron un indicativo Z, lo que a su vez dio lugar al nombre por el que se les conoce hoy en día. Al principio, los LOA se centraron exclusivamente en ayudar a Ocio Gan a consolidar su posición como jefe del Cártel del Golfo, y lo hicieron con una eficacia quirúrgica. Castraron a sus rivales, despellejaron vivos a sus enemigos e infundieron miedo en los corazones de todos los que podrían desafiar el dominio del cártel a medida que aumentaban sus victorias. También lo hacían sus miembros, ya que docenas de policías corruptos, soldados descontentos de las fuerzas especiales e incluso un puñado de exmiembros del ejército de los EU intentaron unirse a sus filas, pero los Zetas no permitían que cualquiera entrara en la organización. Los solicitantes debían poseer un cierto nivel de aptitud física y armas, y aquellos que no impresionaron a los 13 Zetas originales fueron sometidos a tortura psicológica extrema para determinar si tenían lo que se necesita. Los que pasaron fueron bienvenidos a una hermandad, donde se les dijo que eran mental y físicamente superiores a otros hombres, y que la riqueza y la prominencia eran suyas. Sangre derramada durante la década que siguió, y a pesar de que docenas de sus miembros fueron arrestados o asesinados, los Zetas se hicieron más y más poderosos, y para el año 2010 superaban en número y en calidad a su organización matriz, y después de temer que su monstruo mascota se había vuelto demasiado grande para controlarlo, el cártel decidió que los Zetas necesitaban un recordatorio de quién estaba a cargo. La situación llegó a un punto crítico cuando el teniente del cártel Samuel BGO fue disparado por un miembro de los Zata después de una discusión sobre un corredor de tráfico de drogas. El cartel exigió a los ZAAs que entregaran al asesino del hombre. Su respuesta fue declarar la guerra. El Cartel del Golfo estaba casi completamente desprevenido para lo que siguió después de que varios de sus principales figuras fueran asesinados por equipos de operadores de Zata. El cartel desplegó a cientos de sus soldados de a pie en las ciudades fronterizas del norte de México. Los vehículos que conducían estaban marcados con siglas e insignias como CDG-20 o M3, que los identificaban como pertenecientes al Cártel del Golfo, y estaban armados hasta los dientes, pero por muchos camiones blindados o sarios cargados de metralletas que poseyeran,
El cártel no estaba en condiciones de capear el temporal que se avecinaba. Al principio, el cártel desplegó tantos hombres armados en las calles de Rosario que creyeron que los Zetas tenían demasiado miedo para enfrentarse a ellos. Llegó y se fue, y no se disparó un solo tiro en ira, pero tan pronto como se puso el sol, los Zetas comenzaron su ofensiva, utilizando el manto de la oscuridad para anular la ventaja táctica que ofrecían las ametralladoras pesadas del cártel. Los operadores Zatus utilizaron gafas y máscaras nocturnas y metralletas silenciosas para causar estragos entre las filas del cártel. Surgieron de las sombras. A corta distancia, ejecutaron ejercicios de limpieza, y al amanecer la ciudad estaba cubierta de sangre del cártel tras la captura de Rosa. La ciudad de Nuevo Laredo cayó, luego la ciudad fronteriza de Matamoros, ciudades enteras quedaron paralizadas por la violencia. Pero al final los Zetas salieron victoriosos, y para el verano de 2010, controlaban más de 320 kilómetros del territorio fronterizo entre Estados Unidos y México, todo lo cual era crucial para el narcotráfico. En su desesperación, el cártel del Golfo recurrió a sus viejos rivales, los cárteles de Sinaloa y Jalisco, y les pidió ayuda. El cártel se dividió entonces en dos grupos distintos: los que deseaban hacer las paces con los cárteles de Sinaloa y Jalisco, por el bien de su propia supervivencia, y los que deseaban acabar con ellos. Muchos de los del primer grupo acabaron uniéndose a los cárteles de Sinaloa y Jalisco, mientras que los del segundo se convirtieron en poco más que vasallos de los cárteles de Sinaloa y Maán, que formaron una alianza debido a su miedo mutuo a los Zetas. Hoy en día, el cártel del Golfo todavía existe técnicamente, pero nunca se ha recuperado por completo, tras su conflicto no tan civil con el grupo que ayudó a crear. La captura del corredor fronterizo del norte de Tamaulipas marcó el final de la primera gran batalla de los Loa con el cártel del Golfo, pero la guerra aún no había terminado. Lo que quedaba del cártel se había retirarse al sur para curar sus heridas, y los Zetas aún no había estampado adecuadamente su autoridad en los estados gemelos de Texas y Nuevo León, con el fin de afirmar el control completo sobre las actividades ilegales de la región. El liderazgo de los Zetas decretó que todas las empresas criminales les debían impuestos pagaderos en efectivo, material o mano de obra. Muchos grupos cumplieron con la orden, pero no todos fueron tan rápidos en pagar tributo a los nuevos señores. Dada su proximidad a la frontera con Texas, el estado de Texas alberga a docenas de organizaciones criminales que trafican con narcóticos y personas. Muchos de estos grupos se comprometieron con los cárteles y comenzaron a entregar sumas exorbitantes e impuestos, pero otros parecían considerar a los Zeta inferiores y comenzaron a adoptar tácticas idénticas en un intento de proteger a sus socios en la ciudad de San Fernando. Hombres armados alineados con el cártel de Golfo tendieron una emboscada a un grupo de operadores de los Loa y luego colgaron sus cuerpos mutilados de las farolas. La respuesta de los Zeta fue bárbara la noche del 22 de agosto de 2010. Un convoy de 73 migrantes centroamericanos pasaba por Tamaulipas de camino a la frontera con Estados Unidos. Cuando llegaron a las afueras de San Fernando, encontraron un grupo de operadores de Loa que habían establecido un control de carretera, y tras secuestrar los vehículos de los migrantes a punta de pistola, los Zetas los condujeron a un rancho aislado en algún lugar cercano. Allí, los migrantes fueron obligados a salir de sus vehículos, conducidos a un almacén y obligados a arrodillarse contra una pared. Luego, uno por uno, fueron ejecutados a tiros en la nuca. Solo uno de los 72 migrantes sobrevivió a la ejecución, cuando la bala destinada a matarlo de alguna manera atravesó su cráneo sin cortar ningún vaso sanguíneo importante. El superviviente caminó entonces casi 22 kilómetros hasta llegar a un puesto de control a cargo de marines mexicanos. Al principio, las autoridades tenían sus dudas sobre la veracidad de la historia del superviviente, pero después de que un grupo de marines fuera enviado al rancho,
confirmaron que la historia era cierta. Las autoridades pidieron entonces al superviviente que les diera un relato completo de su breve tiempo en cautiverio, y esto es lo que les contó. El ecuatoriano de 18 años, que se hacía llamar Lice, había viajado desde su país natal, Honduras. ¿Verdad? Las autoridades pidieron entonces al superviviente que les contara en detalle su breve cautiverio, y esto es lo que les contó. El ecuatoriano de 18 años, que se hacía llamar Lice, había viajado desde su país natal, Honduras, y se había unido al convoy de migrantes una vez que llegó a Tamaulipas tras su repentino secuestro. Él y sus compañeros migrantes fueron retenidos durante la noche en lo que parecía ser una casa rural abandonada antes de ser transportados al rancho por la mañana, y una vez dentro del almacén, cada migrante fue atado y vendado antes de ser empujado contra una pared. Luis puso una voz, comenzó a gritarles que se tumbasen, que se callasen y que no gritasen, y fue entonces cuando empezó el tiroteo. Una vez que todos estaban muertos, Luis dijo que salió del almacén y caminó toda la noche hasta que vimos una pequeña luz a lo lejos, en las afueras de un pequeño pueblo. Encontró el control de carretera custodiado por marines mexicanos cuando la noticia de la masacre llegó a los titulares de todo México. El presidente Felipe Calderón envió su más sentido condolencias a las familias de los afectados y dijo que los asesinatos eran el resultado de la guerra entre los Zetas y el Cártel del Golfo. Algunos especulan que los migrantes fueron atacados porque sus traficantes estaban siendo financiados por el Cártel del Golfo, y que matarlos era la forma en que el cártel ahogaba sus ganancias, mientras que otros han sugerido que la primera masacre de San Fernando fue simplemente un ensayo para los horrores que seguirían. La carretera federal mexicana 101 es el sistema de transporte más grande e importante sistema de transporte del estado de Tamaulipas, que se extiende desde la ciudad fronteriza de Matamoros hasta la capital del estado, Ciudad Victoria, y alrededor de marzo de 2011, los lugareños comenzaron a referirse a él como el Camino de la Muerte. Los que viajaban por la carretera entre 2010 y 2011 solían ver vehículos quemados, camiones al borde de la carretera y cadáveres a menudo decapitados que los cárteles dejaban atrás. Otros fueron testigos de los puestos de control del Cártel del Golfo, instalados desde Padilla hasta San Fernando, que servían como un sistema de alerta temprana para cualquier incursión de los cárteles en la zona, y estas incursiones eran frecuentes. Cuadros de pistoleros de los cárteles a veces conducían por la zona, sobre todo de noche, para aterrorizar a cualquiera que se cruzara con ellos. Robaban a la gente, mataban a la gente, violaban a sus mujeres, y luego en un momento dado, los Zeta empezó a robar autobuses enteros de Innocence One. Un conductor afirmó que después de que hombres armados enmascarados le obligaron a detenerse, 12 de sus pasajeros fueron sacados y luego obligados a subir a un vehículo separado a punta de pistola. Un testigo declaró que el pistolero apuntaba a ciertos pasajeros, todos los cuales resultaron ser jóvenes, y les decía que se iban con ellos. Una vez que los Zetas se habían llevado a sus prisioneros, al autobús se le ordenaba partir. Esta horrible variedad de secuestros, al por mayor aparentemente aleatorios, ocurrió una y otra vez a lo largo de marzo de 2011. Las familias de los secuestrados suplicaron a las autoridades locales que actuaran, y casi todo el mundo sabía que los Zetas de Lo eran los culpables. No solo las autoridades no tenían ni idea de por qué los Zetas estaban sacando a los jóvenes de los autobuses, sino que tampoco tenían ni idea de dónde los llevaban. Pero solo unas semanas después, todas sus preguntas fueron respondidas, y las conclusiones fueron nada menos que horripilantes. El 6 de abril de 2011, se informó a las autoridades locales de que se había descubierto una fosa común a las afueras de la ciudad de San Fernando. En total, se descubrieron 59 restos humanos en los días siguientes.
muchos de los cuales pertenecían a personas que habían sido secuestradas de los autobuses en las semanas anteriores. 2 días después, el secretario general de México anunció el descubrimiento de 13 cuerpos más, lo que elevó el recuento total de cadáveres a 72. Pero a diferencia de la primera masacre de San Fernando, que tenía como objetivo a los migrantes centroamericanos, los cuerpos recuperados de las fosas comunes pertenecían todos a ciudadanos mexicanos. El 10 de abril se descubrieron 4 fosas comunes adicionales, y 2 días después se encontró otro conjunto de tumbas, y este proceso se repitió hasta el 7 de junio de 2011, cuando se anunció un número final de muertos investigadores. El 11 de junio de 2011, un reportero del Houston Chronicle llamado Dan Schiller compartió detalles de una entrevista que realizó con un supuesto socio de Zetas. Afirmó saber dónde estaban siendo llevados los secuestrados, pero la verdad era que no eran los Zetas los que los mataban, sino que se mataban entre ellos. Algunos dijeron que era el nuevo método de reclutamiento de los Zetas, otros dijeron que no era más que una forma enfermiza de entretenimiento para los miembros psicópatas del cártel, pero después de ser sacados de sus autobuses y transportados a un lugar desconocido, las víctimas de los secuestros fueron obligadas a combatir entre sí. Lo llaman el próximo asesino a sueldo de México. El socio anónimo afirmó que les dan cuchillos, martillos, machetes y todo tipo de cosas, y luego les obligan a cortarse en pedazos. Gano mucho más dinero con la caja fuerte, pero conozco el tipo de mierda malvada que hacen. Les gusta presumir de ello. El socio de Zetas también afirmó que en una ocasión, uno de los rehenes del combate de gladiadores de la fuerza perdió completamente la cabeza. El joven se desconectó por completo de la realidad y no parecía creer que lo que estaba sucediendo fuera real. Lassus le dijo que estaba soñando y que para despertar tenía que hacer exactamente lo que le decían. El Satus condujo entonces al joven hacia San Fernando, le puso una pistola en la mano y le indicó la dirección de un puesto de control del cártel del Golf. El joven avanzó, levantó la pistola e inmediatamente fue abatido a tiros por los Satus que le esperaban. Otro socio del cártel que fue arrestado en Texas por la misma época afirmó que las peleas de gladiadores habían sido organizadas por orden de un alto rango de la SATA llamado Miguel Treviño Morales, pero también afirmó que no todos los participantes estaban dispuestos a participar. La SATA había instituido una política de reclutamiento forzoso en San Fernando como medio para convertir en armas contra ellos a la propia base de apoyo del cártel, pero también aceptaron a muchos voluntarios en sus filas durante ese tiempo, lo que significa que, a todos los efectos, una víctima aterrorizada y pacifista podría haber sido obligada a luchar contra un individuo altamente motivado y psicópata que quería demostrar su valía a algunos de los hombres más monstruosos de México. A raíz de ello, varios lugartenientes de los Zata fueron detenidos por la policía, incluido el cerebro de la masacre original de San Fernando. El fiscal general de México ofreció una recompensa de $15 millones por información que condujera a la captura de los responsables, y la información que llegó condujo a la detención de 82 personas que se cree que están directa e indirectamente implicadas. 16 de los detenidos eran agentes de la Policía Municipal de San Fernando, y según las investigaciones, los agentes protegían a los Zata y les ayudaban a encubrir los asesinatos. Las consecuencias supusieron un gran golpe tanto para la estructura de los Zata como para sus capacidades estratégicas, pero los animales heridos suelen ser los más peligrosos. La empresa Grupo Royale dirige una cadena de casinos y locales de ocio en Monterrey, Mazatlán y Los Cabos, y a finales del verano de 2011, un grupo de hombres armados de los Zetas entró en el casino de Monterrey y exigió un porcentaje de los beneficios mensuales. El director del casino dijo a los hombres que no podían permitirse pagar dinero de protección a los Zetas, ya que ya hacían una contribución mensual considerable a representantes de otra organización, probablemente el Cártel del Golf,
El gerente les informó que si querían una parte del dinero de la protección que pagaba el casino, debían hablar con el cártel, pero los Zatas preferían la acción al diálogo, y justo antes de las 2 de la tarde del 25 de agosto de 2011, 12 agentes Zatas se reunieron para almorzar en un restaurante de la avenida Gonzalitos, a pocas manzanas del Casino Monterrey, y comieron unos platos de cabrito, una especialidad regional que consiste en hervir la carcasa entera de una cabra sin desollar. Los operativos repasaron su plan y se pusieron a trabajar una hora más tarde. Los operativos del SAT fueron vistos en una gasolinera del barrio de Valverde, llenando bidones de gasolina. El empleado de la gasolinera dijo que se marcharon sin pagar, pero que tenía demasiado miedo para llamar a la policía. 50 minutos después, sus armas al aire para llamar la atención de todos los presentes. Los terroristas ordenaron entonces a todos que salieran del casino antes de rociar el lugar con gasolina y prenderle fuego. Sin embargo, no todos los visitantes del casino entendieron lo que estaba sucediendo al escuchar que los hombres armados se anunciaban como representantes de los Zatus. Una gran proporción de los ocupantes del casino asumieron que estaba a punto de producirse una masacre. No esperaron a escuchar lo que los pistoleros tenían que decir, sino que simplemente salieron corriendo para buscar salidas de emergencia o escondites adecuados. Se cree que unas 150 personas intentaron esconderse por todo el complejo del casino, pero cuando se dieron cuenta de que los pistoleros se habían limitado a prender fuego al lugar antes de retirarse, cundió el pánico y la gente salió corriendo. Un centenar de personas consiguieron salir con vida, pero cuando el Departamento de Bomberos de Monterrey apagó las llamas, intentando rescatar a los atrapados en el interior, descubrieron 52 cadáveres de Exi esparcidos por todo el edificio. Tras una breve investigación, los bomberos anunciaron que las salidas de emergencia del casino habían sido bloqueadas en el momento de la redada, lo que sugiere no solo la participación interna, sino también que los Zatas tenían la intención de infligir bajas civiles en el lapso de solo 190 segundos. Los Zatas habían asestado un duro golpe a la financiación del cártel del Golfo reprensible, mientras que el secretario general Ban Ki-moon lo calificó de acto de violencia deplorable. La Organización Benéfica Mundial de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, exigió una investigación detallada del incidente y declaró su solidaridad con las familias de las víctimas. La situación en México se ha convertido en una fuente de inmensa vergüenza para el gobierno mexicano, tanto a nivel internacional como nacional, por lo que para restablecer la confianza entre el Estado y el pueblo, al que estaban obligados a servir, el presidente Calderón ordenó un aumento de operaciones regionales antinarcóticos. En mayo de 2011, se envió a Tamaulipas un grupo de trabajo del tamaño de un batallón, compuesto por unos 650 hombres, en su mayoría marines mexicanos y fuerzas especiales, para combatir a los cárteles de la droga. El grupo de trabajo contó con el apoyo de reservistas militares de la policía y voluntarios civiles, y se centró no solo en combatir físicamente a los sicarios de los cárteles, sino también en ganarse los corazones y las mentes de los civiles locales, proporcionándoles servicios de reconstrucción de la atención sanitaria e incluso cortes de pelo gratuitos, hacer cumplir la ley. Solo entonces, la operación de limpieza de Tama pudo realmente ganar tracción, pero una vez que lo hizo, la caída del Estado fue inevitable. A principios de 2012, los policías ya no eran la misma fuerza de combate de élite que había ido a la guerra con el cártel del Golfo 2 años antes. La calidad de su liderazgo, mano de obra y equipo se había degradado seriamente, no solo por la resistencia de los cárteles y sus aliados, sino también por las continuas operaciones de la Infantería de Marina Mexicana a lo largo de 2012. La Infantería de Marina construyó 4 bases operativas adicionales en el estado de Tamaulipas y golpeó con fuerza a los Zetas donde quiera que los encontraran. El 9 de octubre,
La Armada de México confirmó que el comandante supremo de los Zetas, Heriberto Lázcano, había muerto en un tiroteo con la infantería de Marina mexicana cerca de la frontera con Texas. Lázcano tenía la llamada firmada Z. 3 significa que era uno de los miembros fundadores del grupo, y su muerte fue un gran golpe para la moral de la organización, así como para su eficacia. Al año siguiente, un miembro de otros tenientes Z fue detenido o asesinado, y varios de sus arsenales fueron capturados por los marines. A finales de 2014, el investigador del International Crisis Group, Daniel Herring, afirmó que los LOAS estaban en declive, las antiguas redes se han visto interrumpidas y los Zetas se han fragmentado. Herring dijo que ahora son una serie de facciones más pequeñas, siendo los principales competidores por el poder el Escuadrón del Infierno, los Zetas de la vieja escuela y el Cartel de Nora. El auge de los Zetas de lo puede que haya ido seguido de su abrupta caída, pero su influencia en la cultura narco de México ha sido indeleble. En los años 90, los cárteles aún no habían caído en ese tipo de salvajismo en el que participan hoy en día. En su lugar, utilizaban lo que podría denominarse códigos de asesinato. Por ejemplo, una bala en la nuca marcaba al hombre muerto como traidor, mientras que una bala en la sien dejaba claro que había sido ejecutado por una banda o cártel rival. Muchos creen que el primer incidente de barbarie del cártel ocurrió en septiembre de 2006, cuando sarios de la Mocana arrojaron varias cabezas cortadas a la pista de baile de un club nocturno de la Mocana, pero en realidad, este incidente fue simplemente el primero que recibió atención internacional, y la práctica de decapitar a los enemigos se introdujo muchos años antes. Como ya hemos comentado, los Zetas pasaron sus primeros años, reclutaron solo a exoperadores de las fuerzas especiales y a operadores en servicio, pero el reclutamiento no se limitó a los nacidos en México, y cuando los Zetas extendieron su alcance a Guatemala a finales de los 90, encontraron una buena presa en un grupo conocido como los Kabiles. Los Kabiles son el equivalente guatemalteco de los Boinas Verdes. Se especializan en operaciones de contrainsurgencia y tácticas de guerra en la selva, y soportan un entrenamiento que lleva a los reclutas a extremos mentales y físicos, a los que se ganan el derecho a dormir. Se les permite hacerlo solo durante 3 horas, y antes de que se les permita comer, deben correr 3,2 kilómetros en 8 minutos o menos. Mientras llevan puesto el equipo de combate completo a los reclutas, se les dan exactamente 30 segundos para comer antes de que les quiten las bandejas de comida. Durante las etapas finales del entrenamiento, a los reclutas se les lleva en avión a lo más profundo de la selva en medio de la noche, y se les obliga a salir del helicóptero sin llevar nada más que su ropa interior, y luego se les da 24 horas para encontrar el camino de vuelta a la base. Los que fracasan se ven obligados a repetir el ejercicio una y otra vez hasta que tienen éxito o se rinden. Pero los Kiles no solo son famosos por el riguroso estilo de entrenamiento, también lo son por su casi ilimitada crueldad, aunque la práctica ha sido prohibida entre sus reclutas. Un antiguo ritual de los Kabilis consistía en dar a los reclutas un pollo del que cuidar durante las 8 semanas de entrenamiento. Estos pollos se mantenían en el cupé, no lejos de los cuarteles de los reclutas, que se encargaban de alimentarlos, limpiar el cupé y, lo que es más importante, ponerles nombre. Hacia el final de su entrenamiento, se les decía a los reclutas que fueran al cupé a recoger a sus queridos pollos para inspeccionarlos, y luego, uno por uno, se les decía que agarraran con fuerza a sus amigos emplumados y les arrancaban la cabeza a mordiscos. Luego, se las daban de comer a los reclutas como su primera carne fresca y casi 2 meses. Como se puede imaginar, este tipo de entrenamiento engendra soldados capaces de actos indescriptibles de salvajismo a sangre fría, pero eso es exactamente lo que sus reclutadores buscaban. Los Kabiles guatemaltecos llevaron muchas de sus tradiciones a los Zetas, pero una de ellas era la decapitación ritual,
que habían practicado durante la Guerra Civil de Guatemala. Los cabeles infundieron miedo en los corazones de sus enemigos al exhibir las cabezas decapitadas de aquellos a quienes mataron en la operación. Sin embargo, estas cabezas no se exhibirían como trofeos en su base, sino que se esparcirían sobre algún punto de referencia prominente en el corazón de su enemigo como advertencia. Al dedicarse a la intimidación brutal, los Zata adoptaron las tácticas de los cabeles, y desde principios de la década de 2000 en adelante, las ejecuciones de los grizzlies, como la decapitación, el descuartizamiento o la imitación, se hicieron cada vez más habituales. Todos los demás cárteles de México se vieron obligados a adoptar tácticas similares para seguir el meteórico ascenso al poder de los Zata, como el cártel de Nueva Generación de los Jaliscos, que en septiembre de 2011 arrojó más de 30 cadáveres en una concurrida avenida del estado de Veracruz. Lo que estamos viendo en México es un proceso de paramilitarización en el que diferentes grupos buscan acabar con sus rivales, dijo el experto mexicano en crimen organizado, Eduardo Buscalá, poco después de que se descubrieran los cadáveres de Veracruz. Pero sin lugar a dudas, la organización que inició este proceso de militarización fue los Zetas. La historia de los Zetas se resume en que en el transcurso de una década, 13 soldados descontentos de las fuerzas especiales se convirtieron en los segundos narcotraficantes más poderosos de Norteamérica. Aplicaron su mentalidad de élite al mercado negro más lucrativo de la faz de la tierra, y al hacerlo, convirtieron el mundo en un lugar considerablemente más aterrador. Pero los 13 Zatas originales no solo se hicieron multimillonarios matando a cientos, sino miles, de personas, sino que dejaron una huella indeleble en la cultura contemporánea, desde la decapitación del personaje de Danny Trejo en Breaking Bad, hasta los enemigos de los cárteles totalmente militarizados en los últimos juegos de Call of Duty. Los Satanes habían dejado su huella en la sociedad y cambiado el paisaje geopolítico de los territorios fronterizos de Estados Unidos para siempre.